Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a las informaciones. Día jueves 4 de noviembre. Hay hartos hechos. Ayer fue un día especialmente noticioso y vamos a partir profundizando en lo ocurrido en la macrozona sur de nuestro país. Tenemos ya a Fabián Acevedo para conocer mayores antecedentes respecto a la situación en Cañete. Fabián, tú nos cuentas. Sí, claro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hay nuevas informaciones, pues, luego de estos enfrentamientos que se registraron ayer por la tarde en la provincia de Arauco, cuando el gobierno había señalado que habían 2 personas que habían resultado lamentablemente fallecidas. Pues bien, ya es el Instituto Nacional de los Derechos Humanos y también la Fiscalía quienes han señalado que se trata de solo una persona de 23 años de edad. Estamos hablando de Jordan Yempi, él es comunero mapuche. Se está indagando en cuál de los 2 incidentes él estuvo aparentemente involucrado. Recordemos que todo esto se comenzó a suscitar ayer a las 2:35 en primera instancia en la ruta que une Cañete con Tirúa. Todo esto en la provincia de Arauco. Se está realizando un tragún, 200 personas que estaban ya después del mediodía. Es en esa instancia es que tras la quema de un paradero se comienzan a originar diversos incidentes. Es personal de control de orden público de Carabineros quienes llegan en primera instancia y ellos lo que señalan es que hubo disparos. Se pide colaboración, en este caso, a militares, a la infantería de Marina. Llegan incluso carros blindados hasta el lugar. ¿Qué ha señalado el contraalmirante, el jefe de la Defensa Nacional del Biobío? Que habían sujetos que estaban ocultos en el follaje del bosque y comienzan entonces a emboscar al personal policial y también de la Armada, lo que genera que en primera instancia con munición no letal y tiros de escopeta intentaran repeler este acto y dice que tras una seguidilla de disparos entonces que ya el personal militar tiene que hacer uso de su arma de servicio. Se corrobora que hay 2 personas que llegan heridas hasta el CEFAM de Tirúa. Horas más tarde, a las 18:15, cruce de Colo-Colo, se origina otro hecho donde ya es el personal de la Armada quien señala que fueron atacados con armas de fuego. Ingresan a un predio y ahí se señala entonces que hay personas que resultan detenidas. 3 detenidos con armamento, municiones, armamento incluso hechizo en esa instancia y 2 camionetas que fueron recuperadas. Y posterior es que ya se comienza a señalar de que habían personas fallecidas y también heridas que han llegado a diferentes recintos asistenciales. Se cuentan con ya diversas declaraciones, hay algunos de los heridos que entregaron incluso parte de lo que vivieron ayer por la tarde, señalando y netamente ya y derechamente culpando, dice el personal militar, de disparar a quemarropa a personas que incluso iban transitando por plena ruta. Tenemos parte de esas declaraciones, lo que han señalado ellos. Estas son personas que iban, por ejemplo, en sus vehículos, otros que iban atrás de los buses, de camiones, esperando para poder avanzar. Y ellos lo que señalan es que ya hubo uso de armamento de servicio por causas que se están claramente investigando por personal militar y ellos sin arte y sin parte en todo esto es que resultan heridos. Tenemos parte de lo que nos comentaron ellos cuando llegan entonces hasta los diversos centros asistenciales con heridas aparentemente ya de menor gravedad y posteriormente ya dados de alta en los recintos de salud. Corte de carretera junto a toda la gente, Carabineros y milicos los dejaron pasar, iba detrás de una micro y me cambié a mi derecha, yo iba manejando y un milico se da la media vuelta y los dispara a quemarropa. Siendo que iba transitando por la ruta, estuve más de 3 horas parado para poder pasar para allá y llegan y los disparan. Adentro viene otro compañero que iba conmigo, que lo iba trasladando para allá, iba una niña dentro de la camioneta y los milicos sin decirle nada los dispararon. Estábamos en el corte de San Miguel, dieron la pasada, estábamos todos en el corte, nos dieron la pasada para pasar, los buses, yo venía detrás de un bus, íbamos pasando y un milico los disparó. La camioneta la tengo afuera, pasó el parabrisas, el asiento. A mí me dispararon aquí en el brazo. Hay otro compañero que venía atrás del asiento, la bala pasó por el asiento donde yo venía conduciendo. Y sin hacer nada, sin hacer nada.
Veníamos de nosotros de allá de Peleco, andamos trabajando, veníamos pasando y cuando los militares estaban ahí, dele bala con cualquiera, que no respetaban niños, no respetaban a nadie, disparaban, solo disparaban a la gente. Yo arranqué con mis dos niñitas y mi marido como que se tapó en la orillita de una garita y ellos van y le dispararon de ahí. Unas personas que venían, no me acuerdo cómo, lo empezaron a arrastrarlo y ahí lo sacaron para acá, para el hospital. Fue muy traumante, mi hija me dice, vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, dramáticos los segundos que vivieron entonces estas víctimas. A ellos ya se les ha tomado declaración, fueron ubicados por la Policía de Investigaciones que tienen a cargo este caso. Mientras tanto, ya con el correr de las horas, entonces tal como partíamos contando en este despacho, Yorda Yempin Machacán, quien es la persona que resulta fallecida. Hay un herido a quien se había señalado que en primera instancia aparentemente había perdido la vida. De eso se refirió el gobierno ayer ya por la noche, pero se trata de Claudio Porma Leviqueo. Él está en estado de gravedad en el Hospital Regional de Temuco. Aquello ya fue corroborado por el Instituto Nacional entonces de los Derechos Humanos y acá hay versiones totalmente contrapuestas. Primero, a lo que señalan los testigos que dicen que el personal militar abrió fuego ahí en plena ruta, sin importarles que estuviesen otras personas, pese a encontrarse en medio de un enfrentamiento, y a lo que señala también el jefe de la Defensa Nacional en el Biobío, que ellos en definitiva van a colaborar con el control policial que hacía el personal de control de orden público en primera instancia, que era atacado, y en esa instancia es que dicen en primera oportunidad abren fuego con balas de salva. Sin embargo, no queda más opción que los militares ocuparan su arma de servicio, resultando entonces estos civiles lesionados. Asimismo, es que luego también de estas declaraciones han aparecido otras reacciones, incluso este video que van a ver ustedes en su pantalla de la organización Huaychán Auca, una organización que se ha atribuido diversos ataques en la región y que, fíjense, aparecen alrededor de 30 sujetos, todos ellos están encapuchados, están con vestimenta militar e incluso armamento, y en sus palabras entonces instan a que esta nueva fuerza policial militar haga abandono del territorio, si no serán, dicen, derrotados por la fuerza mapuche en armas. Una situación sumamente grave lo que está sucediendo entonces en la macro zona sur. Tenemos parte entonces de las declaraciones que se hacen en este video que ha sido difundido a través de las redes sociales. Instamos a esta nueva fuerza policial y militar, perros guardianes de los ricos, a hacer abandono de nuestro territorio, porque serán derrotados por la fuerza del pueblo mapuche en armas. Como Huaychán Aucamapu, reafirmamos nuestro compromiso revolucionario en las acciones de sabotaje a los intereses capitalistas que destruyen y devastan la Ñuque Mapu, así como en las acciones armadas que son concordantes con las necesidades de nuestros LOB y comunidades, reales garantes y poseedores de la legitimidad territorial. Por los huaychaves caídos en combate. Bien, allí entonces parte de este registro cuando se ha pedido además que ya la fuerza militar se retire de la zona macro sur. Asimismo aparecieron ya las reacciones de las autoridades. Estábamos hablando de lo que señalaba el contraalmirante del jefe de la Defensa Nacional del Biobío, dando cuenta entonces de cómo tuvieron que actuar en este caso infantes de Marina en 2 episodios que están siendo investigados en horas completamente distintas, y es por eso ya que es muy importante el trabajo que puede hacer ya la Policía de Investigaciones para ir determinando en qué lugar se encontraban en primera instancia las personas que resultan heridas, algunos de ellos que dicen solamente iban transitando, y la persona que resulta fallecida, este joven de 23 años de edad, comunero mapuche. ¿Qué ha señalado el gobierno? Bueno, en primera instancia hubo algo de confusión, ellos estaban esperando los resultados que pudiesen tener
tener estas primeras diligencias que ya fueron decretadas por parte de la Fiscalía. Sin embargo, ellos confirmaron en primera instancia que hubo 2 personas fallecidas, sin embargo aquello ya fue descartado durante esta misma mañana. Se espera durante los próximos minutos que haya un punto de prensa en el Palacio de la Moneda para que se puedan referir al respecto. Pero tenemos las declaraciones justamente del Ministerio del Interior y también entonces del jefe de la Defensa Nacional en el Biobío. Que alrededor de 15 individuos encapuchados proceden a derribar un paradero existente en el lugar para luego rociarlo con líquido acelerante y quemarlo. Además, se indica que en el lugar existían neumáticos en combustión, obstaculizando esta ruta. Conforme a lo anterior, personal de Carabineros se acerca al lugar para verificar la situación, siendo atacados con armas de fuego de grueso calibre, por lo cual hicieron uso de disuasivos químicos para dispersar a los individuos. Estos sujetos, ocultos en el follaje del bosque, emboscaron y atacaron al personal policial y de la Armada, procediendo estos últimos a repeler en primera instancia con munición no letal. Y es tanto el ataque que siguen resistiendo que llega la patrulla que corresponde, ¿cierto?, al patrullaje mixto de parte de la Armada y siguen siendo atacados. En ese momento la Armada habría utilizado munición de salva. Se toman 2 detenidos y esos detenidos portaban armas de grueso calibre, entre ellos un fusil de guerra, munición de grueso calibre y por supuesto estamos en presencia de ataques tipo emboscada, estamos en presencia de ataques terroristas, por supuesto. Bien, ahí entonces las palabras de las autoridades. Lo que resta ahora también es verificar el tipo de arma y la munición, ¿no?, que le quita la vida a este comunero mapuche. Esos resultados ya deberán ser entregados por el Servicio Médico Legal y asimismo entonces que se haga una cronología de todo lo sucedido ayer por la tarde. En primera instancia los incidentes que se generan a eso del mediodía en 2 rutas entonces distintas y donde hay civiles lesionados y lamentablemente esta persona fallecida. Ocán Huilcamán también entregó algunas declaraciones, diversas reacciones, incluso también desde la Convención Constitucional. Se ha señalado que por parte de Ocán Huilcamán, quien estuvo en el lugar, que esto puede ser el inicio, dice, de una situación impredecible, que el Estado en definitiva ha instalado la violencia y se ha repudiado desde un comienzo el estado de emergencia. En ese mismo sentido, la Machi Francisca Linconao, en palabras que entregó también durante la tarde-noche ya del día de ayer, llamó al gobierno a que retire a sus carabineros y militares, si no, dice, el presidente debe renunciar. ¿Y qué dice la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón? Es que esto es una política racista y violenta por parte del Estado. Todas esas reacciones, por supuesto, recogidas por nuestros compañeros de labores, las tenemos para que ustedes también las puedan escuchar. Que estaban protestando y estaban todos desarmados, en primer lugar. Por eso no hay ninguna situación. Si fuera enfrentamiento, lo que se entiende por enfrentamiento cuando las partes están en situaciones similares. Aquí incluso los testimonios de las comunidades han dado cuenta que efectivamente hay personas hoy día heridas que no tenían ningún nivel de participación. Por lo tanto, se está atacando a los mapuches sin importar su nivel de participación. Decirle al gobierno, basta, basta ya. Él quiere sacar la ley que los carabineros, los militares, los milicos que estén en Guaymapo, en territorio mapuche, esto no puede seguir así. Que retire sus carabineros, sus militares, sus milicos. Que entienda de una vez, Piñera, por favor. Pero yo no le voy a pedir por favor. Pero sí, si no lo hace, que renuncie mañana mismo, que se vaya Piñera, que entre otro presidente. Y también los senadores, los diputados, que hagan algo para poder solucionar estos problemas. Bien, ahí las reacciones entonces que fueron señaladas, dadas ayer por la tarde y ya durante esta jornada, además de los peritajes que están en curso y que se esperan también puedan ser recibidos por la Fiscalía en horas de la tarde, es que han habido otras reacciones ya de los círculos más cercanos de las personas que han resultado heridas, también detenidas. Hay una audiencia de control y formalización de cargos que está en curso, esto porque una vez que
ya infantes de Marina llegan a este segundo hecho que se suscita pasadas las 6 de la tarde en el cruce de Colo-Colo. Ellos señalan que tras un ataque con armas de fuego ingresan entonces a un predio. Hay 3 personas que resultan detenidas y desde el interior es que ya se incautan 2 camionetas robadas, y municiones, chalecos antibalas, escopetas hechizas. Todo eso fue puesto a modo de incautación a disposición además de la justicia, junto con estas 3 personas quienes se les van a imputar los cargos respectivos por haber tenido entonces todos estos elementos. ¿Qué dicen sus familiares también de las personas heridas? Ahí, bueno, ya escuchamos parte de que hay algunos que iban transitando, otras personas que no tenían nada que ver al respecto, otras que solo se estaban manifestando y culpan ya derechamente al personal militar de abrir fuego en plena ruta sin que escucharan otros disparos que provengan desde el interior de esta zona boscosa que ellos señalan. Tenemos esas declaraciones entregadas allá en Cañete hace solo instantes. Mira, andaba trabajando por el hombro, al lado del corazón perrita. Ahí fue el impacto de bala. Y eso estaba aposentado dentro. Por eso hicieron la operación. Se fue muy grave para acá. Entonces sería un fallecido. Un fallecido. Solamente. Uno fallecido. Pero uno está gravemente herido. Es su hijo. Es mi hijo. Y esto yo vengo a saber aquí, a sacar porque es menor de edad. Y me dijo a mí que lo castigaron, lo azamorrearon, todo, dijo, me tiraron igual con un pollo, dijo, cogote, me pisaron todo, dijo, aparte tiene todo delicado. ¿Por qué está detenido? ¿Qué le han dicho? Mira, aquí lo están echando la culpa que tenía de armas, pero eso no es mentira. Eso es mentira. Bien, y la Fiscalía a través de un comunicado solamente se han limitado a señalar de que efectivamente hay solo una persona que ha resultado fallecida, de que además es la unidad de víctimas de la Fiscalía Regional de la Araucanía, que se ha desplazado a un recinto asistencial, que se le está tomando cada declaración a todas las personas que tienen que ver, ¿no?, con todos estos 2 hechos sucedidos, que se recabará entonces toda la información necesaria para poder esclarecer los hechos que involucraron a civiles, personal de la Armada y también a carabineros. Todo esto está en pleno desarrollo. Desde el Instituto Nacional de los Derechos Humanos también hubo palabras ya en Concepción, en el Servicio Médico Legal. Esto porque hay estas diligencias que están en curso, peritajes muy importantes entonces que se le están realizando principalmente a este joven ya de 23 años, pericias que tienen que ser entregadas ya directamente a la Fiscalía y que podrían dar luces ya de quién fue el autor del disparo que termina costando la vida. Todo esto de acuerdo al tipo de munición y también referente al armamento que también fue incautado el día de ayer, lo que corresponde tanto a carabineros como así mismo al personal militar. Tenemos algunas declaraciones también del Instituto Nacional de Derechos Humanos entregadas hace muy poco. Recordemos que ellos fueron los primeros entonces en confirmar la muerte de este joven de 23 años comunero mapuche. Estamos en este momento participando en la autopsia, queremos actuar como garantes de que el procedimiento se va a hacer conforme a derecho. También estamos en este momento en la oficina regional en Temuco, en el hospital, estamos con los familiares. Ahora, nuestro llamado al Estado de Chile es máxima transparencia, que se sepa la verdad, que los chilenos no nos informemos a través de un video o de otro video, sino que se sepa la verdad, el deber del Estado, es decir, siempre la verdad por dolorosa que ella sea, y el Instituto está en ese empeño y como siempre llamando al diálogo. Sí, bueno, y por parte de los círculos familiares de estas personas ya se han elevado algunas querellas respectivas y ahí muy importante, ¿no?, la transparencia que se tenga que hacer en este tipo de procedimientos. Ya ha ocurrido en otras oportunidades, la primera en todo caso donde ahora se ven involucrados personal militar y donde se tienen que hacer varias indagaciones y diligencias, todas ellas las que están en curso. Hacemos referencia a la de la Fiscalía, esperando estos peritajes que puedan resultar claves, pero también lo que pueda señalar la Policía de Investigaciones respecto a esta cronología que ya se va a hacer durante probablemente esta jornada para así poder determinar e ir comparando los resultados que pueda entregar ya el Servicio Médico Legal. Absolutamente, transparencia, además también un trabajo diligente de la Fiscalía para rápidamente y de forma oportuna poder entender qué fue lo que ocurrió y con todos estos hechos de violencia en la zona macro sur de nuestro país. Muchísimas gracias, Fabián.
Bueno, y precisamente en relación a este mismo tema, en pocos minutos, en instantes, debería hablar el presidente Sebastián Piñera, referirse a la situación que se vivió en Cañete. Tenemos ya la comunicación con Iván Carvajal para conocer detalles, porque hay acá todavía muchas dudas, Iván, sobre todo por el punto de prensa hecho ayer por parte del Ministerio del Interior, donde efectivamente ahí se hablaba y se corroboró por parte de las autoridades de 2 fallecidos, algo que hoy la Fiscalía aclaró y se trata solamente de una persona y otro que está en una situación, eso sí, de riesgo vital, Iván. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, una aclaración que también tuvimos temprano aquí en el Palacio de la Moneda, en una versión fuera de micrófono que daba cuenta de eso, de que es solo un fallecido el resultado de lo que ocurrió el día de ayer en esta ruta que une Tirúa con Cañete. Ya está por bajar el presidente. Hace pocos minutos subieron hacia el despacho presidencial el ministro de Defensa y también el ministro del Interior, así que todo indica que el presidente de la República junto a los secretarios de Estado van a estar en minutos aquí en este podio que se ha instalado en el patio de los Naranjos para referirse precisamente a lo ocurrido ayer. Recordemos que todo esto en medio de la insistencia del gobierno para extender el estado de excepción constitucional de emergencia en la denominada macrozona sur, en al menos 4 provincias de esta zona. Hoy debería haber entrado el oficio pidiéndole la autorización al Congreso, así que también nos suponemos que el presidente se va a referir precisamente a esto. Yo los invito, por mientras el presidente baja, a revisar las declaraciones que ha hecho en las últimas horas el coordinador de la denominada macrozona sur. Veamos lo que él dijo. Lo que tienen que hacer las Fuerzas Armadas y también la Policía de Investigación o Carabineros de Chile es ejercer lo que el ordenamiento jurídico les ordena cuando efectivamente son atacados con armas de grueso calibre, y que es lo que corresponde en virtud de las reglas de uso de la fuerza y el Código Penal y el Código de Justicia Militar, que es la legítima defensa. Esto es cuando existe una agresión ilegítima. Me comuniqué con la fiscal Cartagena, que la fiscal es la representante, obviamente, del Ministerio Público en la región del Biobío, precisamente para ponernos a disposición de todo lo que se necesite para poder esclarecer en virtud de lo que está ocurriendo también en la macrozona sur y, por cierto, en un estado de emergencia. Bien, ya se abrió la puerta, ustedes lo pueden ver ahí en la imagen, el despacho presidencial, así que en cualquier minuto va a bajar el presidente. Ahora, respecto a lo ocurrido ayer, hay varias preguntas que también quedan sobre la mesa, como por ejemplo, ¿cuánto podría complicar esto a la aprobación o la autorización que tiene que dar el Congreso para extender el estado de excepción constitucional de emergencia por otros 15 días a partir del 11 de noviembre, que es cuando vence el actual decreto que fue enviado por el gobierno de la Contraloría para toda la toma de razón? Así que ese es un punto también. ¿Cuánto puede complicarle al propio presidente de la República? Recordemos que él está enfrentando una acusación constitucional y todos estos temas se van mezclando en la discusión que se da en el Congreso, ahí en la Cámara de Diputados, básicamente. Así que son parte de las preguntas que quisiéramos hacerle al presidente en esta declaración que va a hacer en los próximos minutos a los medios. Sí, vamos a quedar bien pendientes. Tú nos haces el llamado, Iván, para poder escuchar las palabras también del presidente en torno a este tema, pero nos vamos a trasladar al Poder Legislativo, en este caso, Guillermo San Martín, para que nos cuentes de incidentes que hubo precisamente en relación a este tema, mientras estamos también a pantalla dividida a la espera de lo que pueda decir el presidente Sebastián Piñera en torno a esta situación. Guillermo, tú nos cuentas qué fue lo que pasó. Hola Viviana, claro, precisamente hubo una manifestación de representantes de pueblos originarios, también agrupaciones que adhieren a lo que es la causa mapuche, y ellos llegaron hasta las afueras del Congreso Nacional a eso del mediodía. Ahí comenzaron a manifestarse y su intención no era otra que hacer llegar una carta tanto al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados como a la presidenta del Senado para manifestar su descontento con lo que significa este estado de excepción constitucional que se está aplicando en la macrozona sur del país, a propósito también de estos incidentes que se han registrado durante los últimos días. Y le doy el paso a Santiago porque entiendo que hay palabras del presidente. Está precisamente bajando el presidente acompañado del ministro de Defensa y el ministro del Interior, así que vamos a escuchar las palabras y sin duda también que después vamos a ir a las reacciones que puedan surgir desde el Poder Legislativo. Escuchamos. Muy buenas tardes. Estimados compatriotas,
Ayer, Chile entero fue víctima de un ataque de un grupo terrorista en la provincia de Arauco. Como es de conocimiento público, el jefe de la defensa de la región del Biobío, almirante Jorge Parga, informó que 2 patrullas de carabineros, apoyadas por efectivos de la Armada y del Ejército, fueron emboscadas y atacadas por un grupo de violentistas que utilizaron armas de fuego, algunas de grueso calibre. Producto de estas emboscadas y ataques, cuya naturaleza y circunstancias están siendo investigadas por la Fiscalía. Una persona falleció, 3 personas resultaron heridas y 2 personas fueron detenidas, incautándoseles armas de fuego, un fusil, municiones de guerra y un vehículo con encargo de robo. Lamentablemente, estos hechos ocurrieron. Y quiero decirlo que siempre vamos a lamentar profundamente todas las pérdidas de vidas humanas y también la existencia de heridos y de víctimas de la violencia. Pero debemos hablar en forma clara y con la verdad. La responsabilidad primordial por las pérdidas de vida y por los heridos, tanto de civiles como de uniformados, ocurridas en los últimos tiempos en las provincias que hoy se encuentran bajo estado de excepción, recae en organizaciones de crimen organizado, narcotráfico, terrorismo. Esas organizaciones, en abierto desafío y violación de nuestro Estado de Derecho, y utilizando permanente y sistemáticamente la violencia y armamento de guerra, atentan contra la vida de civiles, de carabineros y de policías. Queman o destruyen iglesias, escuelas, viviendas, vehículos, bodegas, campos, maquinarias. Impiden la ejecución de las órdenes judiciales y restringen la libertad y buscan sembrar el terror entre los ciudadanos, sin respetar a nada ni a nadie. Nuestro gobierno ha instruido a las fuerzas de orden y seguridad y a las Fuerzas Armadas a poner de inmediato a disposición de la Fiscalía toda la información disponible, proveniente de testigos presenciales, como también de las cámaras de video corporales, de los vehículos y de los drones, para que el Ministerio Público pueda investigar con la mayor profundidad y con la mayor oportunidad los hechos ocurridos ayer y poner a disposición de la justicia las personas que resulten responsables. Producto de los graves hechos de violencia que han generado estas bandas de crimen organizado, muchas veces ligadas al narcotráfico y al terrorismo y al robo de madera, las provincias de El Biobío y Arauco, en la región del Biobío, y las provincias de Malleco y Cautín, en la región de la Araucanía, están hoy bajo estado de excepción constitucional de emergencia, que fue decretado por nuestro gobierno dentro del marco de la Constitución y el Estado de Derecho para proteger a los ciudadanos y hacer respetar el Estado de Derecho. Durante la vigencia de este estado de emergencia, las Fuerzas Armadas no reemplazan a carabineros ni a la Policía de Investigaciones en sus labores policiales, pero sí colaboran con ellas, prestándoles todo el apoyo logístico y tecnológico, el apoyo de comunicaciones y transportes y el apoyo de vigilancia, patrullaje y protección. Durante este estado de emergencia, las fuerzas de orden y seguridad, carabineros y la Policía de Investigaciones, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, están cumpliendo con su deber, están cumpliendo con el deber que establece nuestra Constitución y nuestras leyes. Su objetivo es proteger a las personas que merecen y necesitan vivir en paz. El objetivo de las policías, con la colaboración de las Fuerzas Armadas, es combatir la violencia, es combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el robo de madera y el terrorismo en las provincias que están bajo estado de excepción. Su misión es fundamental y consiste en proteger la vida, la integridad física de las personas, en proteger los bienes y los proyectos de vida de sus habitantes
y en resguardar el orden público, la seguridad de los ciudadanos, la paz y el Estado de Derecho. Estos graves hechos, sumados a las publicaciones que hemos conocido de grupos terroristas fuertemente armados, que con total osadía amenazan a nuestra sociedad de poner en graves riesgos a las familias de la macrozona sur, no hacen más que ratificar la necesidad de mantener el estado de emergencia constitucional en las provincias antes señaladas. Por eso le pido al Congreso que apruebe la petición de extender el estado de emergencia en esas 4 provincias de las regiones de la Araucanía y del Biobío. Y quiero decirlo de forma muy fuerte y clara, en esta difícil y necesaria labor, Carabineros y la Policía de Investigaciones, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuentan con todo el respaldo de este presidente, cuentan con todo el respaldo de nuestro gobierno y estoy seguro, cuentan también con todo el respaldo de la gran mayoría de chilenas y chilenos que queremos vivir con mayor paz, con mayor tranquilidad, con mayor seguridad. Quiero también expresar con mucha claridad que nuestro gobierno compromete todo su apoyo a la labor del Ministerio Público y de los tribunales de justicia para que puedan realizar la más profunda y oportuna investigación de los hechos ocurridos ayer y para poder aplicar las sanciones que establecen nuestras leyes a los responsables de esos hechos. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de su... Ese era el presidente de la República, entonces, dando cuenta de la reacción del gobierno ante lo ocurrido ayer. Ha dicho el mandatario que estos hechos, más las publicaciones de ciertos grupos armados amenazando con publicaciones en redes sociales, amenazan la sociedad y ratifican la necesidad de seguir con el estado de excepción constitucional en la denominada macrozona sur. Ha también respaldado a las Fuerzas Armadas, ha dicho que están cumpliendo con su deber de proteger a la gente. El gobierno ha instruido a las fuerzas de orden y también a las Fuerzas Armadas de entregar toda la información a la Fiscalía para la información. El presidente habla de cámaras y también de las declaraciones de testigos. Es parte de lo que ha dicho el mandatario en este punto de prensa, declaración a la prensa aquí en el Palacio de la Moneda. Sí, en sus palabras también habla de que esto habría sido una acción terrorista. Eso entonces en este punto y en esta primera declaración en torno a lo ocurrido ayer en la zona de Cañete, en este camino a Tirúa. Vamos a establecer de inmediato también la comunicación. Muchas gracias, Iván Carvajal, desde el Palacio de la Moneda, con Guillermo San Martín para escuchar reacciones a la posición tomada por el Ejecutivo en torno al tema. Guillermo, tú nos cuentas. Así es, Viviana, nos encontramos junto al diputado Sebastián Torrealba de Renovación Nacional para ir conociendo de inmediato reacciones sobre lo que ha significado estas explicaciones que se han dado por parte del Ejecutivo diputado en términos de lo ocurrido en la zona sur. ¿Cuál es su postura en términos de lo que se ha explicado por parte del presidente y las acciones ocurridas lamentablemente en la jornada de ayer? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, lamentar lo que está pasando en la Araucanía y que no es algo que esté pasando desde ayer. Esto ya lleva de mucho tiempo. Aquí hay grupos organizados que han ejercido la violencia en la Araucanía, que han ejercido el terror, y por eso nosotros hemos dicho siempre, fuerte y claro, que lo que existe en la Araucanía es terrorismo puro y duro, y el terrorismo se le combate con la fuerza que le da al Estado la ley, y hoy día por eso tenemos el aporte de las Fuerzas Armadas en la Araucanía. Aquí es importante que la ciudadanía comprenda que lo que está pasando en la Araucanía no son representaciones del pueblo mapuche, sino que son terroristas que a través de reivindicaciones camufladas en la causa mapuche ejercen su terrorismo desatado y que también tiene mezclas con el narcotráfico, como lo hemos visto en noticias pasadas. A propósito de lo mismo, se debe extender el estado de excepción constitucional que ya ha ingresado al oficio, de hecho está informado por parte del subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. De todas maneras, y vamos a apoyar como Chile Vamos la extensión del estado de excepción en la macrozona sur, porque creemos que es importante de que no solamente las fuerzas de Carabineros y de la PDI requieran de una ayuda con respecto a esta lucha, sino que además le otorgue a la ciudadanía de la macrozona sur la tranquilidad,
para poder vivir en una zona que ya ha sido demasiado azotado por la violencia en nuestro país. Y ojalá la oposición entienda y se ponga en los zapatos de los habitantes de la macrozona sur y no mire esto desde detrás de un escritorio, sino que se pongan en los zapatos de ellos y entiendan de que la gente de la Araucanía, de la macrozona sur, requieren de tranquilidad y paz, lo vienen pidiendo a gritos hace mucho tiempo. Muchas gracias, diputado. Estaba la palabra del diputado Sebastián Terrealba. También se encuentra junto a nosotros el diputado Leonardo Soto del Partido Socialista. Diputado, también, ¿cuál es su visión respecto a las explicaciones que ha dado el Ejecutivo, insistiendo en que esto fue prácticamente un enfrentamiento, el que se vio expuesto también fue funcionarios del Ejército, de Carabineros y que motivaron este lamentable desenlace? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, decir en primer lugar que nosotros también repudiamos la violencia en la Araucanía. Nosotros creemos que Chile completo debiera estar en completa paz. Pero también reconocemos que el conflicto en la Araucanía lleva muchos siglos, lleva muchos decenios también desarrollándose, y es un conflicto que tiene raíces muy profundas. Y si uno quiere resolver y entregar pacificación a la macrozona sur, entregarle paz a la macrozona sur, tiene que evidentemente atacar las raíces de los problemas, no los síntomas. Y la verdad que el gobierno, cuando la única respuesta que tiene es enviar militares fuertemente armados, sin tener ningún protocolo ni tener conocimiento del control del orden público, sin tener experiencia en seguridad pública para cumplir funciones policiales, lo que está haciendo el gobierno básicamente es aumentando el conflicto, está agudizando el conflicto de la Araucanía. Hubo versiones encontradas en su momento respecto a lo que ocurrió realmente. ¿Con estas explicaciones del Ejecutivo se dan por zanjadas esas diferencias o usted cree que deben darse otro tipo de instancias para ir aclarando lo realmente ocurrido en la jornada de ayer? Bueno, el gobierno nos tiene acostumbrados, y ahí basta mirar el caso Catrillanca, cómo entregan una versión sobre otra y finalmente la verdad siempre está al final, no está al principio. Aquí nada se sabe realmente de cómo ocurrieron las cosas y finalmente la justicia va a tener que hacer una indagación profunda para saber lo que ocurrió. Pero lo que creo que es lamentable es que el gobierno esté prácticamente echándole benzina a una hoguera, a una fogata para intentar apagarla, porque eso es lo que está haciendo. Yo llamo al gobierno a que busquemos soluciones de fondo, funciones políticas para poder tener paz en la macrozona sur. Muchas gracias, diputado. Bueno, estaban las palabras del diputado Leonardo Soto. Entonces, respecto a lo que han sido estas explicaciones del Ejecutivo en torno a los hechos acontecidos durante la jornada de ayer con un lamentable desenlace en medio de lo que se ha calificado como hasta ahora un enfrentamiento en lo ocurrido en la zona de Cañete, y también están en curso otras acciones. Hay que recordar que la Fiscalía también ha tomado acción y también van a ser claves cuáles son los procesos judiciales que se activen en términos de la resolución para ir aclarando las responsabilidades y también dar con los responsables que también estuvieron involucrados en este tipo de hechos. Viviana. Sí, vamos a ver también qué ocurre con el Congreso, que debe en el fondo tomar una decisión en torno a hacer más extensivo este estado de excepción, sobre todo pensando en una posición que toma el gobierno de hablar efectivamente de una acción terrorista y pensando en algunos parlamentarios que dicen que esto también debe ir acompañado de otras instancias más políticas que en la mera situación del rol de las Fuerzas Armadas. Vamos a quedar pendientes de lo que pueda surgir desde allá. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, vamos a los temas políticos y a una de las informaciones que marcó la jornada del día de ayer. Como sabemos, este caso positivo del candidato Gabriel Boric de COVID-19 y todas las implicancias, ¿no?, que gran parte de precisamente los candidatos presidenciales están en este momento con una cuarentena al ser contacto estrecho. Por eso, uno de los debates hoy tuvo que ser de forma telemática. Vamos a profundizar en todo lo que ha significado readaptar un poco las campañas a partir de esto. Tenemos a Ignacia Jiménez que nos va a contar. ¿Cómo estás, Ignacia? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 6 candidatos de 7 hoy día están en cuarentena, no pueden salir a la calle, algunos hasta el próximo día martes. Gabriel Boric, que es el caso positivo, tiene que tener una cuarentena mucho más larga, al menos hasta el próximo sábado. Eso es la información preliminar que hay de parte de la Seremi de Salud, porque después de este caso positivo comienzan también aquí los cambios de la estrategia. Está el punto de vista sanitario, donde todos los candidatos tienen que cumplir con las indicaciones que les ha dado el Ministerio de Salud, pero también
cumplir con la campaña presidencial que sigue en curso, y sigue en curso ahora de forma virtual. Algunos hoy día decían, sacando lecciones quizás de lo que venía haciendo Franco Parisi durante las últimas semanas, que ha sido el candidato virtual de esta carrera presidencial por no encontrarse en nuestro país. Lo cierto es que todos, incluido Gabriel Boric, van a tener que guardar al menos esta cuarentena y cumplir con esta metodología, este cambio en la campaña presidencial de aquí a la próxima semana. Gabriel Boric ayer en la tarde enviaba un video lamentando haberse contagiado de COVID-19, haciendo un llamado a las personas a la responsabilidad, a vacunarse, a no bajar la guardia con los cuidados, y sobre todo decía él lamentándolo porque es la recta final de la campaña presidencial la que estamos viendo, y va a tener que aquí apelar a la creatividad para participar en ciertas actividades de forma telemática en la medida que se sienta bien, porque el candidato estaba con síntomas, con fiebre, con tos, con dolores de cabeza, y eso no le ha permitido también seguir en estas actividades de campaña. Revisemos esas declaraciones que envió el candidato desde su cuarentena en su casa. Por mi parte, no les miento, estoy muy frustrado porque justo en este momento, en el tramo final, pero confío en que si hacemos lo correcto voy a poder estar en las calles de nuevo con ustedes una vez cumplidas las recomendaciones de la autoridad sanitaria, y por mientras, en la medida en que me sienta bien, voy a estar participando virtualmente de diferentes actividades. Durante la tarde de ayer surgió una polémica por una información publicada por el medio digital Interferencia, que daba cuenta de una supuesta atención de Gabriel Boric el día antes de realizarse el PCR en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Hoy día, a través de su cuenta de Twitter, es el propio candidato presidencial el que sale a desmentir esta información, y más tarde, en un comunicado, es el Hospital Clínico de la Universidad de Chile el que señala que el señor Gabriel Boric nunca tuvo una atención en el Hospital Clínico de la Chile. Dicen que si bien él es paciente habitual de ese centro asistencial, no ha acudido durante las últimas horas para consultar por estos síntomas de COVID-19 que lo acomplejaron y que lo llevaron a tomarse este test PCR, desmintiendo ahí cualquier tipo de información de que haya existido algún tipo de atención antes de realizarse el test con esta sospecha de caso positivo. Un caso que yo les decía tiene hoy día a 6 candidatos en cuarentena, 5 por contacto estrecho, y que han tenido que innovar. Hoy día tuvieron un debate sobre ciudad, sobre vivienda, que estaba planificado hacerse de manera presencial, pero se tuvo que hacer de manera telemática, y han demostrado acá sus habilidades los candidatos por intentar improvisar en cómo conectarse, en cómo seguir con sus actividades. Marco Enrique Sominami tuvo un punto de prensa durante esta mañana, un encuentro con víctimas de la delincuencia en nuestro país que se hizo todo a través de la plataforma de Zoom. Yasna Proboste ha estado también trabajando de forma telemática, José Antonio Kast lo mismo, incluso Sebastián Sichel hoy día, hace algunos momentos, hizo un live en sus redes sociales para demostrar que estaba cocinando y trabajando en su casa al mismo tiempo, dando cuenta de esta nueva forma que hoy día tienen los candidatos de hacer campaña. Y algunos dicen es lamentable porque son los últimos días que quedan ya de campaña presidencial, pero que van a buscar la forma de poder improvisar en esta nueva forma que tienen obligatoria para hacer esta campaña presidencial. Esta es la segunda vez en pocos días, porque me tocó hace 2 semanas también tener que hacer una cuarentena preventiva, una semana, porque un candidato con el que había estado en una actividad había dado positivo, con la única diferencia en que en esa oportunidad el candidato nos avisó de inmediato, y yo creo que nadie está libre del contagio, y eso es algo que nosotros tenemos que hacer también mucha conciencia, pero también tenemos que hacer mucha conciencia en el sentido de que hay personas que no tienen ningún síntoma, pero cuando alguien tiene un síntoma, siempre uno agradece mucho más en que la llamada sea oportuna. Como ya todos saben, tuvimos que bajar las giras que teníamos programadas a distintas ciudades a lo largo de Chile, como Antofagasta, Calama, Iquique, Angol, Victoria, Temuco, Villarrica, entre otras. Y espero que pronto podamos estar presentes de nuevo en cada uno de esos lugares. Durante estos días voy a realizar distintos lives, así que espero poder compartir, aunque sea de manera virtual, con muchos de ustedes. El martes en la tarde, cuando supimos de la comunicación del diputado, tomamos ya las medidas, y el martes a primera hora hicimos un PCR que salió negativo, que era preventivo, y ya ayer me contacté con la Seremía, me llamó una señora de apellido Moreno, y ya estoy notificado de, como les decía, los plazos. Se significó
anular la gira a la región de Ñuble, al Maule, al Biobío. Teníamos nosotros una dinámica que iba muy al alza en territorio. Habíamos recorrido 10 regiones en 3 semanas. Habíamos participado en todos los debates a los que hemos invitado. Muy bien, no he tenido ni un síntoma. Mi cariño para Gabriel Boric, que sé que está con síntomas y lo ha pasado mal. Y obvio, nosotros tenemos una situación de privilegio que la mayoría de los chilenos no tiene, que es poder estar en un lugar aislado y no ir en hacinamiento. Ya que vamos a discutir de vivienda, un llamado grande a la población a cuidarse. Yo sé lo difícil que es para muchos guardar cuarentena. No vamos a entender nunca eso los que vivimos en esta situación, pero quiero llamar a toda la población a cuidarse. Aquí estamos todos en riesgo y nosotros deberíamos ser el ejemplo número 1 para parar este rebrote que está ocurriendo con el COVID. Y dar el ejemplo es hoy día el llamado también que hacían desde el Ministerio de Salud, que ha sido el que rápidamente ayer se tuvo que poner a encontrar a los contactos estrechos del candidato presidencial Gabriel Boric, que había tenido varias actividades durante las últimas horas, especialmente las 48 horas previas que se conociera que es caso positivo. Había tenido el lanzamiento de su programa, había estado en debates con el resto de los candidatos, por lo cual aquí esta cuarentena no afecta solo a los candidatos presidenciales, sino también a varios parlamentarios. El Ministerio dice que ese trabajo epidemiológico no ha terminado, que se sigue haciendo, que el llamado a todas las personas que crean puedan ser un contacto estrecho es a mantener esta cuarentena por los próximos 7 días. Y también hizo un llamado el ministro de Salud en el balance COVID de esta jornada a los candidatos a cumplir con la vacunación de la tercera dosis, porque el único candidato que hoy día tiene las 3 dosis de COVID-19 es Marco Enríquez Ominami. Escuchemos ese llamado que hacía hoy día el ministro de Salud. Y justamente ahora que uno de nuestros candidatos a la presidencia está con un caso índice, vamos a ver cómo funciona la trazabilidad justamente en relación a los contactos que tuvo él, porque es muy importante, obviamente, que la gente que tuvo contacto con él se vaya a cuarentena. Y quiero recordar que se considera contacto estrecho aquella persona que interactuó 2 días antes y hasta 10 días después del inicio de los síntomas del caso confirmado. Ahí queda claro entonces cuál es la determinación que ha tomado el Ministerio de Salud, explicando cómo se considera también a los contactos estrechos. No son solo estos 6 candidatos presidenciales que les decía yo los que hoy día deben guardar cuarentena, también hay varios parlamentarios que van a caer dentro de esta categoría y que van a tener que improvisar ahora para esta campaña digital. Yo les decía al principio de este contacto quizás tomar nota de lo que ha hecho el candidato Franco Parisi durante el último mes y medio aproximadamente, un candidato que ha tenido su campaña de forma virtual porque está en Estados Unidos, pero al menos esa incertidumbre, Viri y Roberto, se acabaría porque, según anunciaron ayer desde el Partido de la Gente, este día domingo Franco Parisi llegaría a Chile para la recta final de la campaña, hacerla de forma presencial, y el día lunes al final podría ser el único candidato que está haciendo campaña en terreno, a diferencia de los otros 6 que van a tener que estar en cuarentena. Las paradojas de la vida, ¿no? Franco Parisi, que era la excepción por no estar en nuestro país, ahora podría hacer su trabajo en terreno, pero lo importante también es que quedó aclarado esto de los contactos estrechos, de los días. Ahí la autoridad sanitaria marcó un punto en torno a eso, porque habían algunos que no estaban entendiendo bien lo que significaba ese último contacto e interacción con un caso positivo. Vamos a quedar pendientes también de esta modalidad virtual de campaña en que se encuentran los candidatos presidenciales. Gracias, Ignacia, que estés muy bien. Vamos a ir a otra información. Retomamos comunicación con el Congreso, pero para hablar ahora precisamente de una de las implicancias en relación a lo ocurrido con este caso positivo de Gabriel Boric, porque hay 2 parlamentarios que son contacto estrecho y, por ejemplo, no podrían estar en la votación de la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. ¿Qué implica esto? Se lo vamos a preguntar a Guillermo San Martín, con quien nuevamente tenemos ya la comunicación. Guillermo. Hola, Viviana, así es, claro. También hay que señalar que hay otros 3 parlamentarios que se mantienen en duda y que se mantienen en resguardo de forma preventiva. Por ende, podrían ser hasta 5 los que pudiesen quedar ausentes de lo que va a ser la votación de la acusación constitucional que está contemplada para el próximo lunes. De hecho, ya se ha planteado que todos quienes sean calificados como contactos estrechos del candidato presidencial Gabriel Boric no podrían presentarse hasta el próximo miércoles en el Congreso Nacional. Y es por eso que se pone en duda su participación
participación en la votación del lunes de la acusación constitucional, y a partir de eso es que han surgido una serie de análisis por parte de los parlamentarios de la oposición para poder garantizar que estén los votos y que prospere esta acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Cabe recordar que se requiere mayoría absoluta, la mitad más uno de los parlamentarios, de los diputados y diputadas en ejercicio, y por eso es que se dan claves estos votos de la oposición para poder alcanzar ese quórum. Hasta ahora, con estos 3 votos menos, se complejiza el escenario que tenía inicialmente la oposición para poder ir avanzando en torno a esta acusación constitucional, y es por eso de que se planteó como posibilidad que se volviera a las sesiones telemáticas. Sin embargo, ya se ha planteado y se ha aclarado por parte de los representantes de la propia mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados que las sesiones telemáticas y el voto telemático solo estuvo habilitado para el periodo de excepción constitucional, es decir, para el estado de emergencia. Al establecerse ya el cierre de este estado de excepción, se debe realizar todo tipo de votación y también estar presentes en las sesiones de sala que se desarrollen de ahora en adelante, y es por eso de que no se puede, a través ni siquiera de un acuerdo de comité, alcanzar algún acuerdo para modificar la Constitución. Esto está establecido a través de una reforma, se estableció en su momento la posibilidad de realizar estas sesiones telemáticas, así que no se puede alterar tan solo con un acuerdo de comité, tampoco con una votación en la sala, porque eso ya está consagrado en la Constitución. Y a partir de esa aclaración es que incluso algunos parlamentarios ya han planteado que se va a buscar la modalidad de extender lo máximo posible el debate al interior de la sala. Eso no está delimitado, puesto de que una vez que se abra la sesión para analizar lo que es esta acusación constitucional, por ejemplo, si se invoca la cuestión previa por parte de la defensa del presidente de la República, cada uno de los integrantes de la comisión revisora podría hacer uso de la palabra y eso podría no tener límite. Y incluso ya se ha planteado por parte de un parlamentario del Partido Socialista, como lo es Jaime Naranjo, que esto podría incluso usarse como una herramienta para llegar hasta el miércoles y permitir que quienes no puedan estar presentes en la jornada del lunes pudiesen incluso llegar a votar. Pero eso también es parte de los análisis que se están realizando por parte tanto de la mesa como de los parlamentarios para ver cuál es el mejor escenario y llevar adelante esta acusación constitucional. Pasemos a revisar precisamente los detalles que entregó el diputado Jaime Naranjo sobre esta metodología que podría implementarse y también otras opiniones por parte de parlamentarios de la oposición en lo que ha declarado durante la presente jornada el diputado Iván Flores. Como ustedes saben, el plazo está estipulado que el día lunes se tiene que votar la acusación constitucional, pero nosotros, y yo lo he estado conversando con nuestros asesores constitucionalistas, vamos a aplicar la ley Lázaro. La ley Lázaro dice hasta que los diputados puedan caminar. Si es por acusar a Piñera y por sacar adelante la acusación constitucional, puedo estar hablando un mes. Y por consiguiente lo que corresponde, porque así dice la ley orgánica constitucional, no que en un día se ve la acusación constitucional, sino que diariamente la sala va a sesionar hasta votar la acusación constitucional. Cuando se inició la pandemia, tuvimos el acuerdo de permitir que personas que no podían estar en sede Congreso Nacional pudieran hacerlo telemáticamente, y ese reglamento terminó con el estado de excepción. Hoy día tenemos una situación sanitaria que involucra a diputadas o diputados de nuestro Congreso Nacional. Y por lo tanto, la solicitud a la mesa es que permitan la votación telemática porque es una cuestión de fuerza mayor sanitaria. Tiene relación con lo mismo por lo que aprobaron el reglamento. El gobierno no puede pretender ganar por no presentación una acusación constitucional que tiene fondo y sentido. Fíjense que conversando con el secretario de la Cámara de Diputadas y Diputados señalaba que ya existe un precedente. En el año 1993 el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Jorge Ulloa, expuso durante 6 horas a la espera de que estuviera un voto clave para que no prosperara una acusación constitucional contra ministros de la Corte de aquella época. Incluso eso es parte de lo que es viable poder aplicar, como ya lo ha anticipado el mismo diputado Jaime Naranjo, en el sentido de
de que no existen tiempos de exposición, salvo los acuerdos que se puedan ir alcanzando una vez ya iniciada la sesión en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero también desde el oficialismo han planteado que no corresponde modificar ningún tipo de votación, puesto de que ya se había anticipado, y también criticaron en su momento a la oposición por la celeridad con que presentaron esta acusación constitucional, y finalmente hoy en día están solicitando no tan solo revisar los plazos, sino que incluso modificar lo que ya está establecido por reglamento de la corporación. Pasemos a revisar también palabras de parlamentarios del oficialismo, como lo señalado por el diputado Luciano Cruzcoque y también otros representantes de este sector, como el diputado Andrés Celis. La posibilidad de que los diputados, los parlamentarios, podamos votar de manera remota, es decir, telemática, se ha abierto sobre la base de un estado de excepción constitucional. No porque una persona se contagia de una pandemia, evidentemente, a la que todos estamos expuestos y en la que todos nos estamos cuidando, ¿verdad? E incluso hay que averiguar si realmente el contagio se produjo antes y esto respondió también a no haber tomado las medidas preventivas que debieron haberse tomado. Vamos a habilitar a una cantidad de diputados a votar telemáticamente porque políticamente les es conveniente. Yo estoy de acuerdo en modificar la Constitución por razones de pandemia para aquellos diputados o parlamentarios en general que estén en cuarentena o hayan sido contacto estrecho. Pero la acusación constitucional tiene una esfera distinta. Hay plazos que ya están corriendo y me parece que sería poco serio aplicarlo para la acusación constitucional. Sí, para el cuarto retiro. Sí, yo había señalado en el día de ayer para el tema del presupuesto o para votaciones futuras, pero para la acusación constitucional creo que sería muy poco serio. Y yo lamento a todos aquellos parlamentarios que puedan estar en cuarentena, pero en el tema que se va a votar el lunes, creo que no procede. De hecho, dentro de los próximos minutos se espera que se desarrolle una reunión de comité, pero solo para aclarar que no existe ningún tipo de mecanismo ni acuerdo que pueda pasar por alto lo consagrado en la Constitución, que es que se deba votar de forma presencial en cada uno de este tipo de instancias, si es que no existe una reforma como ocurrió en su momento, que permitió que se realizaran sesiones de carácter mixto, con presencia telemática y también otros presentes acá directamente en la sala del Senado. Así lo informó el propio presidente de la corporación, el diputado Diego Paulsen, cuyas aclaraciones también revisamos a continuación. La Secretaría General determinó que la única forma de que parlamentarios puedan votar telemáticamente es a través de una reforma constitucional que le permita esa votación telemática. Recordar que la modificación que hicimos en su minuto para poder votar telemáticamente hablaba de estados de excepción constitucional, estados de emergencia o algunas regiones en cuarentena, cosa que hoy día no existe ninguna de esas condiciones. Tenemos una reunión de comité a las 2 de la tarde. Este es un tema que para la mesa está zanjado, no hay nada que se va a discutir, sino que más bien esperar si que se tramita la reforma constitucional presentada en el Senado, ver cómo se va a discutir en la Cámara de Diputados, pero al menos el día lunes va la acusación constitucional contra el presidente. Bueno, respecto a lo que debe ocurrir en el Senado, también con Yasna Proboste, quien está catalogada también como contacto estrecho, es distinto, puesto de que ahí se puede modificar la fecha de la votación del cuarto retiro de los fondos de pensiones, y ya se ha planteado por parte de la presidenta del Senado que se va a proponer en la próxima reunión de comité trasladar lo que se había establecido para el martes 9 de noviembre para el miércoles 10, y de esa manera Yasna Proboste, en caso de no resultar positivo en los exámenes que se realicen durante los próximos días, podría estar presente en la votación de este cuarto retiro. Pasemos a revisar también palabras sobre esta materia de lo declarado durante la presente jornada por el diputado Matías Walker. El hecho que se haya podido conocer ayer significa que Yasna va a mantener la cuarentena sanitaria hasta el día lunes, y si el día lunes tiene examen PCR negativo, ella va a poder votar el día martes el cuarto retiro en el Senado, que insisto, requiere 3/5 de los senadores en ejercicio. Pero lo importante es que el día lunes ella termina su esquema de cuarentena y va a poder hacerse un examen PCR que, si es negativo, va a poder votar el martes cuarto retiro. Era muy importante hacer un llamado, tener certeza, porque esto tiene efectos en las votaciones. Y volvemos al tema como ya no estamos en estado de catástrofe, no se permiten las sesiones telemáticas.
De todas maneras, en el Senado sigue en evaluación la posibilidad de llegar a un acuerdo para trasladar la votación al día miércoles 10 de noviembre, y eso se va a resolver este viernes en el Senado. Y respecto a lo que significa también los contactos estrechos, señalar que en la Cámara de Diputadas y Diputados está a la espera de un informe que va a llegar a eso a las 16 horas para determinar quiénes son realmente los que no podrán estar presentes dentro de los próximos días, más allá de Gabriel Boric y los otros dos parlamentarios ya informados, puesto que se establece que hay otros 3 que podrían caer en la misma categoría y podría ser el mayor el número de ausentes para lo que va a ocurrir con la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Viviana. Vamos a ver qué ocurre en ese caso, pero lo que estaría claro entonces es que igual la próxima semana se podría votar el cuarto retiro. Muchísimas gracias, Guillermo, por el reporte. Que estés muy bien. Vamos a la pausa, un minuto nos separan de las 2 de la tarde, tenemos 19, 20 grados, tuvimos una mañana fría este día jueves. Vamos al corte y volvemos ya con más temas. Ya estamos de regreso para conocer detalles de un hecho brutal. En septiembre de este año, una mujer de 42 años, chileno-argentino, desaparece. Está en la comuna de Puente Alto. Es su propia pareja la que presenta una denuncia por presunta desgracia. Ahora ya estaría confeso como autor del crimen, del femicidio, y parte del cuerpo ha sido encontrado en un sitio Eriazo, donde precisamente está Max Frick, que nos va a contar más de este tremendo hecho, Max. Hola, Vi, muy buenas tardes. Sí, el 23 de septiembre se ve por última vez a esta mujer de 42 años, Carla Ivana Olmedo, como tú bien decías, de nacionalidad chileno-argentino. Nuestro camarógrafo Robinson Hernández va a mostrar en estos momentos el trabajo de la PDI acá en el sector de Casas Viejas, en Puente Alto, en la ladera de un cerro que da hacia una obra que hay acá en la comuna de Puente Alto. Bueno, este sujeto presenta esta denuncia por presunta desgracia, pero una serie de hechos incongruentes en sus relatos comienzan a dejar en evidencia su presunta participación en este crimen. Es así como la Policía de Investigaciones, a través de su brigada especializada, la Brigada de Ubicación de Personas, comienza a sospechar de este sujeto, lo citan el día de ayer para tomarle una declaración en calidad voluntaria. Él se presenta voluntariamente ahí y finalmente, tras exhibirle algunas pruebas, la PDI que había logrado encontrar como sangre en su vehículo y también en su domicilio, sangre que correspondería a la víctima, más el uso de algunas tarjetas de crédito y débito de ella, lo terminan acorralando y él termina confesando su participación en los hechos. Estamos con el subprefecto Daniel Ortiz, jefe subrogante de la BRIUP, de la Brigada de Ubicación de Personas. Subprefecto, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo llegan ustedes hasta este lugar? ¿Él confiesa finalmente qué hace con el cuerpo de esta mujer? Bueno, como es de su conocimiento, nosotros a través de una investigar por presunta desgracia, en trabajo en conjunto con la Brigada de Homicidios Sur, el Laboratorio de Criminalística, tuvimos como primer lugar de sitio de suceso la ribera del río Maipo, obteniendo posteriormente como ramificación el sector aquí de Casas Viejas, donde, confesando el autor de este crimen, señala que había dejado 2 baldes con concreto con parte del cuerpo de la víctima. Estas partes las deja acá, pero hay otro lugar también donde deja otras partes. Claro, como le decía en un principio, esto inicia en la ribera del río Maipo, donde encontramos los primeros indicios de este crimen, y posteriormente él, a través de su confesión, señala este segundo punto donde él habría dejado hasta otras partes del cuerpo. Él lo hace para que en el caso que encontraran unas u otras no pudieran identificarlas, supuestamente. El modo operandi señala a eso, que haber dejado el dorso sin algún tipo de extremidad para su posible identificación es que él los separa y lo deja en distintos lugares. Finalmente él confiesa por qué la mata. ¿Hay una pelea, alguna discusión? Él señala que hay problemas familiares que ya no se soportaban y él toma esta decisión. Ya obteniendo nosotros los medios de prueba como documentación que él portaba de la víctima, más declaraciones de los padres de la víctima, y trabajo de sitio de suceso por parte de la Brigada de Ubicación de Personas, es que ya logramos dar con la finalidad y que es la confesión del crimen. Perfecto, le agradecemos mucho, subprefecto Ortiz, de la BRIUP, de la Brigada de Ubicación de Personas, con respecto a este trabajo que se realiza acá en la comuna de Puente Alto, paralelamente a un trabajo que se realiza en la comuna de Buin, en el río Maipo, donde se encontró otra parte del cuerpo, un caso, tú lo decías, Vivi, realmente brutal, pero fueron los propios padres también de esta mujer que en su momento sospecharon de este sujeto cuando los mandó a realizar denuncias al otro lado de Santiago, Maipú, conductas agresivas, amenazas contra ellos también, una parte de la línea investigativa que permite posicionar a este sujeto en este brutal crimen. Vamos a escuchar también lo que dijo la fiscal Nadia Mondiglio de la Fiscalía
Fiscalía Metropolitana Sur, quien va a formalizar durante esta tarde a este sujeto por este delito grave, gravísimo de femicidio, en el cual ya se sabe claro hay descuartizamiento del cuerpo. Escuchemos. La Fiscalía Sur pasará a control de detención durante esta jornada a un imputado de 48 años de edad, confeso por el femicidio de su conviviente de 42 años, registrado en el mes de septiembre del presente año, en circunstancias que éste dio muerte a la víctima, simulando más tarde una denuncia por presunta desgracia, que a partir de la investigación de la Fiscalía Sur con la Policía de Investigaciones de Chile fue desvirtuada gracias a las diligencias realizadas y a las contradicciones del imputado en sus declaraciones. En este momento se realizan intensas diligencias para encontrar el cuerpo de la víctima en diversos puntos de Puente Alto y en el sector cordillerano del sector del Cajón del Maipo. Bueno, esas diligencias, claro, que decía la fiscal Montiglio, es la que se están realizando ahora por parte de la BRIUP, en donde se han encontrado algunos baldes de pintura, los cuales estarían aparentemente con algunas partes del cuerpo, pero ya con cemento en su interior. Por lo tanto, va a haber que realizar una labor pericial bastante importante de parte del LACRIM, del Laboratorio de Criminalística de la PDI, para poder extraer los órganos desde este lugar y poder identificar a ciencia cierta a quién pertenecen. La declaración inicial del imputado da cuenta que él habría arrojado estos restos acá, pero de todas formas hay que corroborarlo. Nosotros durante esta mañana estuvimos en la casa, que está muy cerca de acá, aproximadamente unas 5 cuadras, en el sector de Casas Viejas en Puente Alto, donde este sujeto arrendaba un domicilio, y esta persona que él arrendaba quedó absolutamente sorprendido cuando llegó ayer la Policía de Investigaciones a levantar evidencia desde un vehículo y también desde la casa, principalmente, ya lo sabían, sangre presunta que podría haber de la víctima en el interior de este domicilio. Escuchemos lo que dijo el dueño de casa sorprendido cuando llegó la PDI hasta este domicilio. ¿Están sorprendidos ustedes un poco con lo que ocurrió? Extrañado, uno no está involucrado en este tipo de cosas. No, extraño nomás. Extraño que uno esté involucrado por su domicilio en una situación de este tipo. ¿La PDI qué hizo ayer acá? Solamente procedimiento del vehículo y ya la casa de habitación que es independiente allá atrás. Hace 3 meses, casi 3 meses, pero venía poco porque era camionero. ¿Nunca vino con la joven? ¿Nunca vino una joven usted? ¿A él se lo vi con la joven? No. Cuando recién llegaron aquí a la casa nomás. Llegaron con la señora que supuestamente desaparecía, pero que tampoco se vio nunca. Así que nunca conversamos con ella. En estos momentos viene llegando gran cantidad de vehículos policiales de la PDI, seguramente a realizar empadronamiento acá a este lugar para buscar más evidencia que pueda posicionar a este sujeto con este brutal crimen perpetrado el 23 de septiembre, pero el cual quiso ocultar con una falsa denuncia de una presunta desgracia y que finalmente terminó desmoronándose esta mentira debido a que él cometió varios errores. Primero, amedrentar a la familia de la víctima. Segundo, utilizar sus tarjetas bancarias y además realizar denuncias en lugares geográficamente muy alejados de Puente Alto. Por lo tanto, todas esas sospechas llevaron finalmente a la PDI hasta su casa, donde se levantó esta evidencia que es sangre presuntamente de la víctima y que finalmente lo hace confesar el día de ayer. Va a ser formalizado esta tarde y probablemente la Fiscalía Metropolitana Sur va a pedir su prisión preventiva. Vamos a quedar pendiente entonces de esta formalización. Muchísimas gracias, Max, que estés muy bien. Revisemos a esta hora el balance hecho por las autoridades de forma presencial, como sabemos, este día jueves, en torno al tema del COVID. El Ministerio reporta 1.953 casos nuevos, hay 4 fallecidos. Las autoridades notifican que nuevamente los casos activos ya superan el umbral de los 11.000. La positividad se mantiene sobre el 3%. En la región metropolitana sube a un 4%. Sabemos que la región metropolitana concentra gran cantidad de los casos. Y durante las 2 últimas semanas los casos nuevos aumentan en un 52% y hay 6 regiones, eso sí, que disminuyen los contagios en estos últimos 7 días. En la red asistencial hay 492 personas hospitalizadas, en las unidades de cuidados intensivos 403 conectados a ventilación mecánica. Hoy llegó un nuevo cargamento de vacunas Pfizer, así que los rezagados tienen la oportunidad en este momento de vacunarse y seguir con mejores posibilidades de enfrentar estas cifras que nos tienen preocupados. Bueno, un funcionario público y un militante de Renovación Nacional fueron detenidos tras detectarse que participaban de una banda que traficaba drogas. El sujeto habría utilizado su puesto en una repartición dedicada
a combatir el crimen para precisamente evadir los controles. Su rol era vigilar la región desde el aire, buscando dar seguridad y ayudar a desbaratar bandas dedicadas al tráfico de drogas, pero usó su información y sobre todo su posición para hacer todo lo contrario. Son formalizados por el delito de tráfico de drogas, porte ilegal de arma prohibida, receptación y además el delito de uso de esta patente de otro vehículo. Delitos imputados por los que Vladimir Pizarro Baltras y otras 3 personas permanecen en prisión preventiva. Lo más grave de todo es que el sujeto de 37 años aparentemente aprovechaba su cargo público para facilitar el tráfico de drogas. Esta persona desempeñaba funciones en el equipo de drones que se utilizan para vigilancia en nuestra ciudad. Pizarro, reconocido militante de Renovación Nacional, y sus cómplices se reunieron en el patio del terminal pesquero de Antofagasta para planear su operación. Buscaban trasladar droga que habían entrado al país por Colchane hacia la región de Antofagasta. Se movilizaban en 2 vehículos, uno como punta de lanza y otro con la droga. En ese auto fue detenido el ahora exfuncionario público. Para evitar los controles policiales en el vehículo que iba a la droga, se utilizó un logotipo, aún desconocemos si auténtico o falsificado, del gobierno de Chile. Portaba una credencial, de la cual también se va a verificar su autenticidad, de copiloto la central de vigilancia. Es decir, buscaban burlar a la autoridad justamente utilizando su rol como funcionario público. Pasó de colaborar a combatir el crimen a ser parte de una organización delictual. Tras la detención en el peaje de la comuna de Baquedano, se revisaron los autos de la banda. 24 kilos de marihuana, además de 2 armas de fuego prohibidas y una relevante cantidad de municiones, también de clorhidrato de cocaína y pasta base de cocaína, haciendo un total de droga incautada de 25 kilos. Detención y formalización que generó un verdadero terremoto político. Nos preocupa y nos alarma extremadamente lo que ha pasado con el operador de drones, quien estaba encargado de una política de prevención del narcotráfico y que ha terminado siendo parte de esta red de narcotráfico. Se le dio inmediatamente término al contrato de trabajo del funcionario involucrado. Condenamos con mucha fuerza esta conducta. Es inaceptable e intolerable y no vamos a permitir que estas acciones eloden el trabajo de muchos funcionarios que honradamente hacen su trabajo. Si bien trascendió que Vladimir Pizarro Baltras fue expulsado de Renovación Nacional, desde el partido no emitieron declaraciones al ser consultados por su situación. El Ministerio Público investigará ahora. Además, se habían realizado la misma operación antes de ser detectados. Ya estamos de regreso. Revisamos temas internacionales junto a Carlos Greitz. ¿Cómo estás, Carlos? Y se han dado a conocer algunos antecedentes respecto al perfil de quien tenía la niña Cleo Smith, de 4 años. Recordemos que esto ocurrió en Australia. Y una de las cosas llamativas es que era un fanático de las muñecas. Sí, de una clase de muñecas, estas muñecas llamadas Bratz, ¿no? Que tienen ciertas características. Bueno, aquí están las informaciones que ocurren en Australia con la identificación de Terence Darrell Kelly. Ahí está el oficial de policía con algunos peluches que encontró en el lugar donde se encontró el día de ayer a esta niña en Australia. Terence Darrell Kelly ahí está adentro de una ambulancia porque fue trasladado a un centro asistencial y ahí están justamente las imágenes que se han viralizado, que lo muestran en varias de las redes sociales que tenía este hombre de 36 años y allí una de las habitaciones que se muestra, pero que aparentemente aún no han sido halladas estas habitaciones por parte de la policía. Al menos no ha detallado el oficial si en el momento en que encuentran a la niña estaba o no dentro de estas piezas. Lo que sí se mostró es que la niña que ustedes ven allí apareció hoy nuevamente en brazos de su madre y junto a su padre. Esta niña estaba al interior de esta casa y el hombre en sus múltiples redes sociales mostraba su digamos, fanatismo por esta serie de muñecas. Tampoco hay detalles de si estaba acompañada de algunos juguetes, pero claro, son algunos de estos peluches los que justamente este policía le llevó a esta niña para poder acompañarla en el momento en el que ella se encuentra con los oficiales. Así entonces se comienza a generar algo de información respecto de este hombre de 36 años, que además en uno de los perfiles de las múltiples redes sociales que se le han encontrado, seguía como amigo a la madre de Cleo, a Ellie Smith.
Y allí también hay otro antecedente que se suma a estos primeros datos. Se le pregunta a la policía también por esta supuesta obsesión por las muñecas y si podría haber usado los juguetes para atraer a Cleo en algún momento, y no hubo comentarios al respecto. Son detalles, claro, muy delicados y que seguramente se van a ir conociendo conforme avance la investigación contra este hombre de 36 años y en torno a esa habitación sola donde se encontró a Cleo jugando. Desde la casa de los vecinos no se aprecian señales de juguetes o juegos para niños, sino solo un patio polvoriento. Esto en referencia a la casa donde fue encontrada durante el día de ayer esta pequeña de 4 años en buenas condiciones. Vamos a revisar parte de lo que ha ocurrido durante la jornada de ayer, los detalles también, las declaraciones de la policía, de una historia que, claro, en algún momento se comparó con Madeleine McCann, pero luego termina de manera bastante más feliz, ¿no? Con la niña en buenas condiciones encontrada por la policía y luego junto a sus padres. Aquí está el informe. No vamos a ceder o a asumir que algo ha sucedido. Nunca quisiera que una madre pasara por esto con su hijo. Fueron 18 días de incertidumbre, más de 2 semanas de incansable búsqueda, pero justo cuando la esperanza estaba por agotarse, la policía de Australia Occidental terminó con la angustia de la familia de Cleo Smith. La pequeña Cleo fue encontrada durante la madrugada de este miércoles sola en una casa en Carnarvon, a unos 48 kilómetros del lugar donde se extravió. Más tarde, la policía publicó una imagen de la niña en una cama de hospital, saludando y sonriendo. Este caso en particular obviamente ha capturado los corazones de los australianos, ya que hemos sentido un dolor tan terrible por la familia. Cleo desapareció en las primeras horas del 16 de octubre. Estaba de campamento con su familia cerca de Blow Walls, a unos 900 kilómetros de Perth. Aparentemente todo habría ocurrido mientras dormían. Cuando despertaron, Cleo ya no estaba, su saco de dormir también faltaba y el cierre de la carpa estaba a tal altura que se pensó que podía haber sido secuestrada. Vamos a ofrecer una recompensa de $1 millón a cualquiera que proporcione información. La desaparición de la niña de 4 años conmocionó a toda Australia y desencadenó una frenética búsqueda por cielo, mar y tierra. Un hombre sin conexión familiar que no estaba en la casa al momento de la redada está detenido. Sus vecinos dicen que lo vieron comprando pañales y que escucharon a una niña llorar, pero que nunca lo relacionaron con el caso de Cleo. Tenemos a un hombre de 36 años bajo custodia. Está ayudando a la policía con nuestra investigación en este momento. El caso tuvo tal alcance que los medios compararon la desaparición de la pequeña australiana con lo ocurrido años atrás con Madeleine McCann, una pesadilla que termina con un final feliz para la familia de Cleo y que todavía deja varias incógnitas por resolver. Ya, ahí están parte de las aristas que se van a seguir investigando en los próximos días para conocer más antecedentes más allá de esta revelación de este hombre que habría mantenido secuestrada a la niña durante estos 18 días. Se habló que en un momento había sido herido por un recluso al interior del penal, pero luego la policía durante la mañana ha dicho que él habría autoatentado contra sí mismo y por lo tanto fue trasladado luego al hospital. Son versiones todavía disímiles, pero que seguramente se van a seguir esclareciendo a medida que avancen los días y también se sepa por qué finalmente es que este hombre habría secuestrado a esta niña, causando la angustia no solo de su familia, sino de gran parte de Australia y del mundo entero, pero que ha terminado entonces con la niña nuevamente en brazos de sus padres. Vámonos a Venezuela para hablar de lo que ha ocurrido durante el día de ayer, de la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación formal contra el régimen de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad, por eventuales violaciones a los derechos humanos en las protestas del año 2017, pero a partir de allí también en torno a las condiciones de opositores que pueden estar encarcelados. El fiscal de este tribunal, Karim Khan, se reúne de manera final el día de ayer con el presidente Nicolás Maduro y logran firmar un memorándum de entendimiento. Esta firma es la que destaca Nicolás Maduro, no habla más bien del
de la apertura de una investigación, sino de la firma de un memorándum de entendimiento donde él, Nicolás Maduro, presta toda la colaboración a una eventual investigación de la Corte Penal Internacional. Pero es cierto, la noticia real en rigor es que se abre por primera vez por parte de la CPI, de la Corte Penal Internacional, una investigación contra una nación sudamericana y en este caso contra Venezuela. Nicolás Maduro dice no compartir esta decisión, pero aún así va a prestar toda la colaboración. ¿Cuánto ha sido lo que hasta ahora ha recogido la Corte Penal Internacional en torno a esta investigación de lo que está ocurriendo realmente en Venezuela? Es lo que probablemente vamos a saber de aquí en más. Ahora, hay varias organizaciones, Human Rights Watch, a través de José Miguel Vivanco, ha dicho que esta decisión le da una esperanza de justicia a las víctimas de la represión del régimen de Maduro. Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado, líder de la oposición en contra de Maduro, valoró esta decisión y dice que podrá servir para contribuir a la determinación de la verdad. Y es eso lo que están buscando precisamente quienes se pudieron haber visto afectados por la represión policial y el ataque de los agentes del gobierno de Nicolás Maduro durante el año 2017-2018 de aquí en más. Hasta ahora, eso sí, no hay sospechosos, no hay ningún objetivo que la investigación haya determinado por culpable de ningún tipo de ataque, porque recién comienza esta investigación. Seguramente habrá nuevos testimonios de organizaciones civiles que tendrán que ser recogidos por la propia Corte Penal Internacional. Revisamos las declaraciones. Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos. Y en ese marco hemos firmado un acuerdo que garantice, ahora sí y de manera efectiva, la cooperación. I am really pleased. Me siento de sobremanera complacido that by way of the letters we have just signed, que a través de las cartas que acabamos de firmar, we are committed to working collaboratively, estamos comprometidos profundamente a trabajar de forma colaborativa, independently, independiente, but with full regard to the principle of positive complementarity. Con pleno respeto del principio de complementariedad positiva. Quien también ha decidido defender su inocencia ante los tribunales es Mauricio Macri, en una causa donde se indaga un presunto espionaje durante su gobierno a los familiares de las víctimas del Ara San Juan, el submarino que resulta hundido con 44 personas al interior y que finalmente son 44 víctimas. Bueno, se le acusó al gobierno de Mauricio Macri, que habría estado investigando a estos familiares. Lo que ha dicho Macri es que él no espió ni envió a espiar a nadie, ni tampoco obligó a hacer espionaje a ninguna persona después de lo ocurrido allí con el Ara San Juan. Es más, acusa que el propio juez Baba, quien está investigando esta declaratoria, ha dicho precisamente, Mauricio Macri, que puede estar persiguiéndolo políticamente porque se vienen elecciones en Argentina. Hay elecciones legislativas en unos días más y allí también los partidarios de Mauricio Macri tienen mucho que decir en torno a sus candidaturas, y es el propio Macri que ha dicho que esta declaración y este llamado a declarar por este presunto espionaje es nada más que una persecución política. Habrá que ver qué es lo que dicen finalmente los tribunales. Y el Reino Unido se ha transformado en el primer país del mundo en aprobar una pastilla contra el COVID desarrollada por la farmacéutica Merck. Ojo con esto porque durante todo el año pasado el propio, por ejemplo, Jair Bolsonaro había promocionado ciertos medicamentos que no se trataban de vacunas y que hasta ahora han resultado ser ineficaces. Eran definitivamente fake news. Ahora sí, hay una farmacéutica que ha sido aprobada por la comunidad internacional con esta pastilla a través de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos de Salud del Reino Unido. Se ha recomendado el uso de esta píldora denominada Molnupiravir y que va a ser efectivamente ha sido probada en adultos desde los 18 años y podrá ser también desarrollada a través de todo el país también como parte de un mecanismo contra el COVID para quienes puedan tener un factor de riesgo para desarrollar un cuadro grave de la enfermedad
o aquellos adultos que estén contagiados desde los 18 años. Se trata, ha dicho el organismo, de un medicamento seguro y efectivo para reducir el riesgo de ingreso hospitalario. Así es que allí se cambia la situación, dicen, para los más vulnerables y los inmunodeprimidos. Es un avance que podría ser un tratamiento, un aporte a la lucha que ha tenido durante 2 años la ciencia contra el COVID-19. ¿Se acuerdan que les habíamos contado de este caso en Argentina del hombre gato, un ciudadano israelí que había estado acusado de doble femicidio en Argentina? Se había tenido que suspender el juicio porque este hombre no dejaba de maullar. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, finalmente hay resolución de la justicia y finalmente ha sido acusado de este doble crimen, de este doble femicidio, y Gilad Gil Perek ha sido finalmente condenado a cadena perpetua. Es decir, no hubo consideración respecto de una eventual situación psiquiátrica que acusaba a su defensa en algún momento, porque el hombre estaba maullando en todo momento, incluso desde cuando la policía lo captura. No sé si podemos revisar justamente parte del momento en el que este juicio se suspende hace una semana, cuando ya sabemos que hubo cadena perpetua. Miren. A ver. Bien. Ya. Señor... Ahí está, bueno, fue finalmente acusado, no hay una situación de interdicción ni de imposibilidad de que asuma su condena a cadena perpetua, acusado de haber matado a su madre y a su tía en 2019 y enterrado sus cuerpos en una casa en la localidad mendocina de Guaymallén, condenado a cadena perpetua. Señor Gil Perek. Y este es un accidente que lo ha lamentado el mundo de la música, y específicamente en Suecia también hay conmoción, luego de que en un concierto en el que se iba a homenajear al grupo ABBA, que ha vuelto a la música hace tan solo unos días, después de 40 años, bueno, se realizaba este concierto y iban a estar presentes allí por lo menos 2 de los integrantes del grupo ABBA, y una persona adulta mayor cae desde una altura de 7 pisos y lamentablemente también cae sobre 2 personas. Una de esas personas muere, por lo tanto hay 2 fallecidos en medio de esta sala de conciertos en Uppsala, a 70 kilómetros al norte de Estocolmo. Se llamaba Thank You for the Music, gracias por la música, en alusión a una de las canciones del grupo ABBA, esta serie de conciertos y este espectáculo que finalmente no fue realizado por parte de un grupo de artistas junto a 2 miembros del grupo ABBA. Después de 40 años de disolución, han reactivado su carrera, pero claro, esta vez también han anunciado que deciden posponer este espectáculo debido a este lamentable accidente con 2 personas que mueren al interior de un teatro cerca de Estocolmo. Y un hipopótamo descendiente de los que Pablo Escobar introdujo en Colombia hace ya más de 40 años, atacó a un hombre y lo dejó gravemente herido. Así lo informó el diario El Tiempo de Colombia. Esto habría ocurrido durante el fin de semana cerca de la vereda Nápoles del corregimiento Doradal en Antioquia. Allí hay un lago donde las hembras de los hipopótamos salen a dar a luz. Y al parecer en ese lugar había un hombre que se acercó mucho a una hembra con su cría. Por lo tanto, este hipopótamo decidió protegerlo y habría atacado a este hombre. Las autoridades de la zona han pedido que no se acerquen las personas a los hipopótamos, porque más allá de que puedan verse muy tranquilos, son peligrosos cuando se sienten amenazados, como habría ocurrido en este caso. La historia de los hipopótamos no es muy conocida, incluso en la serie, ¿no?, de Pablo Escobar. En el año 81 del siglo pasado, Pablo Escobar importó desde un zoológico de Estados Unidos 3 hembras y un macho para su zoológico personal, ahí en la hacienda Nápoles. Pero una vez que él muere en el año 1993, varios de estos hipopótamos fueron a parar a otros zoológicos y después finalmente se escaparon muchos de ellos porque la población ha ido creciendo de manera contigua, y por eso es que ocurren accidentes también como estos allí en Colombia. Miren esto, pulseras de diamantes de la época de María Antonieta, no de la época, pertenecieron a quien fue la última reina de Francia. Ahí usted los está viendo y van a ser subastados. Brazaletes de 112 diamantes y que pertenecieron a María Antonieta, la esposa de Luis XVI. Se van a subastar el 9 de noviembre en la casa de Christie's y la expectativa es que las joyas se puedan vender por cerca de $4 millones. Claro, si pertenecieron ni más ni menos que a María
Antonieta. Pero además son diamantes únicos y distintos entre sí. Porque claro, hoy en día los collares de diamante, las joyas, para cortar las piedras preciosas se usa láser, ¿no? Y quedan perfectamente cortadas. En ese tiempo no había láser y lo que se hacía era tallar las piedras. Por lo tanto, cada diamante es distinto uno del otro y eso lo hace artesanal, pero además muy preciado. Por eso también estos 4 millones de dólares en los que se van a subastar estas joyas que han pertenecido entonces a quien fue la última reina de Francia, recuerden ustedes, guillotinada en la época de la Revolución. Y aquí hay imágenes de la Estación Espacial Internacional. ¿Por qué? Porque los astronautas de la NASA decidieron preparar tacos mexicanos con ají, con diversos ingredientes, pero además con pimientos, que son los primeros pimientos que fueron cultivados en el espacio. Los ingredientes estrella de los tacos son estos pimientos que se cultivaron allí en medio de la Estación Espacial Internacional. Se espera que la segunda cosecha de estas hortalizas sea a fines de noviembre, así es que para celebrar esta verdadera cosecha allí en el espacio es que hicieron los tacos con fajitas, tomates, alcachofas rehidratadas y así entonces los pimientos también fueron parte esencial de los tacos espaciales en la Estación Internacional. Con la próxima cultivo de pimientos podrían hacer un ceviche, ¿no? Por ejemplo. Un ceviche espacial. Los tacos que son ricos, pero estaba pensando que me da la sensación, no sé si a ti también, de que son un poco desabridos tal vez en el espacio, no sé, una cosa que obviamente no tengo ninguna constatación para poder acreditarlo. No hay ni dudas ni pruebas en este caso. Bueno, sin duda. Ya. Bueno, capaz que algún día probamos de estos pimientos. Por ejemplo. Ya, Carlos, bueno, nos vamos con estos tacos espaciales. A la pausa. Ya estamos de regreso, de vuelta. Eduardo Sáez, mi pregunta, ¿vamos a llegar a los 25 pronosticados para el día de hoy? Porque la verdad es que amaneció súper helado, un poco frío, entonces, ¿eso se alcanza o no? A ver, ¿cómo estás, Vivi? ¿Qué tal? En la mañana ya veíamos que esto iba a ser difícil, así que ya en el noticiero tempranito habíamos ajustado a 23. Y vamos a estar entre 22 y 23 porque tenemos una masa de aire frío, Vivi, en estos momentos que nos está provocando que las temperaturas estén bastante reguladas en gran parte de la zona central. Y de hecho, tiene que ver con la situación que tuvimos ayer. Ayer en la tarde se nubló y tiene que ver justamente con un sistema frontal que dejó precipitaciones en el sur y cuya masa de aire frío es la que nos está acompañando ahora. Siempre decía la abuelita, después de la lluvia viene el frío y esto que está aquí, eso que se ve despejado, es la alta presión fría que nos va a provocar los próximos días que tengamos mañanas relativamente frescas. No da para helada, pero sí se va a notar el descenso de temperatura, pero en la mañana solamente. Y también es el responsable del viento que comienza a aumentar en el borde costero y que podría alcanzar rachas de 70 a 80 km por hora. El resto del país está totalmente dentro de los parámetros normales, el norte incluso con temperaturas sobre 20 grados y en el sur algunas precipitaciones en forma aislada en la región de la costa de Aysén y también en la región de los lagos. Y antes de seguir, veamos qué es lo que está sucediendo en la región metropolitana porque las nubes ya han estado quebrando después de haber tenido incluso algunas gotitas durante la mañana en los valles de la zona metropolitana. Ahora el cielo comienza a abrirse y por eso es que hacia el poniente y sur se ve bastante despejado, mientras que hacia el norte escasas nubes. Veamos entonces qué es lo que va a pasar en el resto del país porque ya tenemos máximas temperaturas, al menos entre Arica y Iquique, que ya llegaron ya a los 21 grados con cielo con escasa nubosidad que ha estado generando cielo abierto en Arica, en Iquique, en Antofagasta aproximadamente, cielo despejado también en las cercanías de Coquimbo, al interior de Atacama e incluso en Valparaíso, allá con temperaturas que están entre los 17 y 18 grados y reitero, el viento en horas de la tarde, rachas sobre 50 que podría alcanzar su intensidad máxima entre 70 y 80, así que por ahí va a estar la condición y marejadas que aparecen a partir de hoy y que se van a mantener hasta el fin de semana. Hasta la región del Maule, Ñuble, Biobío tenemos escasas nubes que nos están acompañando con temperaturas que están entre los 18 y 20 grados, pero ya hacia el sur tenemos las precipitaciones que están cayendo en forma ocasional, aislada en la región de los lagos, lo mismo en la costa de la región de Aysén y en Magallanes también cielo parcial y una máxima que alcanzó ya los 14 grados luego una mañana de 2 para iniciar este día. Y veamos ahora la región metropolitana, Viví, porque si bien es cierto, la mañana estuvo nublada con esa garúa o esos chubasquitos que cayeron en forma débil, de los 11 grados que tuvimos entonces para iniciar este día, 10,9 para ser preciso, vamos a estar entre los 22 y 23. ¿Por qué te lo digo? Porque en este preciso momento tenemos 19,5 luego de ya haber tenido una máxima de 20,9. Así que sube, baja el termómetro en estos momentos y por eso que con el cielo completamente despejado al final del día podríamos estar ahí cerca de los 22 a 23.
Para mañana, nos queda el remanente de aire frío y pasado mañana también, lo que va a provocar que la mañana esté entre 7, 6 grados aproximadamente, pero en la tarde, como va a estar despejado, va a calentar igual el sol y esperamos que la temperatura vaya subiendo 26, 27 y el fin de semana probablemente vamos a estar entre los 27 y los 28, pero con escasa nubosidad vivi, cosa que ya comienza a comportarse al menos como debiera ser la primavera. Sí, vamos a ir pasito a pasito, 26, 27, 28 para llegar al día domingo. Tarde templada, como dice entonces el GC para esta tarde templada, el viento en la costa y también las marejadas que vuelven, así que pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos preparando para el fin de semana, Vivi. Ya, pues, Eduardo, que estés bien, nos vemos. Vale, nos vemos, que estés muy bien. Chao. Vamos a cambiar de tema para establecer la comunicación hasta ahora con Carola Garrido, que nos va a contar de las imágenes que han dado a conocer los Casanoticias de evasiones, específicamente en el metro La Cisterna, y que no serían una excepción, no sería una situación excepcional, quiero decir, sino más bien constante, Carola. Sí, ¿cómo estás, Vivi? Muy buenas tardes. Imágenes que han sido enviadas, como tú decías, por nuestros Casanoticias y que no dan cuenta de una situación de un día en particular, sino que un Casanoticias en particular se preocupó porque le estaba llamando mucho la atención este tema de captar en varios días la actitud, el comportamiento que tienen usuarios del metro al tomar el servicio allí en la intermodal de La Cisterna. Él dice que en algunas ocasiones incluso les ha llamado la atención, sin embargo, la respuesta que recibe de vuelta no es de las mejores, insultos, algunos gritos, le preguntan qué le interesa, que por qué graba este tipo de situaciones, pero nos decía que a él le parece injusto que si la mayoría de las personas pagan por su pasaje en el metro, haya otras que descaradamente utilicen la puerta de salida para evadir así el pago. Este es un tema que se ve todavía y con muchísima frecuencia en los buses, ¿cierto?, de la locomoción colectiva. Sin embargo, la tasa de evasión en el metro siempre ha sido más baja. Intentamos contactarnos con la empresa durante esta mañana precisamente para saber un dato actualizado sobre los niveles de evasión. Sin embargo, quedaron de respondernos sin que hasta esta hora tengamos ningún dato al respecto. Lo cierto es que es una situación que genera molestia, como decíamos, en general para los usuarios que sí pagan como corresponden y que creen, entre otras cosas, que actitudes como estas, que se ven masivamente, como decíamos, por ejemplo, en la locomoción colectiva, pudieran influir en un alza del valor del pasaje. Escuchemos lo que nos dijeron quienes enviaron las imágenes y también los usuarios del metro allí en el sector de La Cisterna. Mi horario que paso por la estación es generalmente entre las 7 y cuarto de la mañana, donde hay bastante gente en el lugar, se ve en el video. Y esos videos que yo mostré son días distintos, no son días, el mismo día, digamos. Y ocurre siempre, todos los días. Menos ayer, por ejemplo, ayer había unos guardias, pero los demás días nada, y pasan así cantidades grandes de gente, no es que 2 o 3, sino que 10, 20 personas en un rato. Vaya pasando y aprovecha, sino que va en dirección a hacer la, digamos, evasión, por decirlo, ¿verdad? Y saltan, o los que son más de edad no lo hacen. Y ahí en los torniquetes pasamos todos los que pagamos, digamos, y no es que sea gente pudiente. La mayoría de los que vamos ahí somos gente trabajadora, se ve harta gente, mucha gente humilde, y paga su boleto todos los días. Pues. Bueno, que siempre se ha presentado un problema el metro. Muy malo, de hecho que muy malo. ¿Pero hoy? Sí. ¿De qué manera? ¿A qué hora? En las mañanas, en la tarde, en cualquier hora del día. Siempre están asaltando. No hay mucho control en realidad. Que la gente está así, pues, no respeta normas y no hay nada que vaya a cambiar, yo creo, el sistema. Malo, porque si no el país no va a seguir avanzando así, pues. Si lo saltamos, no podemos ser así. Horrible. ¿Cómo el país no va a avanzar así? Lo mismo que dice ella, lo vamos a estancar haciendo todo este tipo de cosas. Que falta más fiscalización, mayor control en la salida, en los accesos. Bueno, algunas veces pasan por abajo o esperan a que el guardia se dé la vuelta y lo saltan. Sí, lo he visto. Me parece mal, pero la gente está así, está evadiendo todo lo que puede evadir, lo evade. Yo creo que la situación económica, yo creo que influye como muchos factores para que la gente siga haciendo esto después del estallido social.
Varios pasajeros lo mencionaban, que de pronto en estaciones tan grandes como esta, porque hay una intermodal allí en la cisterna donde llega gente en bus y toma el metro luego para seguir su trayecto, no existe a lo mejor la vigilancia adecuada para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el tiempo. Conversamos con algunos expertos, entre ellos la ex ministra de Transportes, Paola Tapia, quien dice que actualmente la evasión supera el 30%. Ella no habla específicamente del metro, sino que lo hace juntando esta experiencia del metro con también los buses de la locomoción colectiva, y es de la idea, por ejemplo, para ir revirtiendo lentamente esta situación, que existan pases mensuales que tengan descuentos a los usuarios frecuentes, gente que todos los días tiene que salir a trabajar, que exista este incentivo para el pago, que es una reducción en los costos. Escuchemos parte de lo que ella nos mencionó. La evasión en el transporte público ha alcanzado cifras históricas que superan el orden del 35% y que en la percepción ciudadana son aún mayores. Por esta razón, el diagnóstico no es positivo y, sin lugar a dudas, se requiere una acción urgente en esta materia para abordar la temática de forma integral. En estaciones como la intermodal de la Cisterna, donde los niveles de inseguridad, problemas de señalización, convivencia vial hacen que la calidad del servicio de transporte público no sea la apropiada. En el año 2018 se aprobó la ley que permite establecer, por ejemplo, pases mensuales rebajados para aquellas personas que usan frecuente y habitualmente el transporte público. Esos son mecanismos legalmente consagrados que podrían ir en beneficio no solo de la comunidad, sino también de poder aumentar la capacidad de pago y, por tanto, de implementar mejoras en la calidad del servicio de transporte público. Bueno, esa es la situación. Quedamos, Vivi, a la espera de la respuesta de Metro para saber cuál es la cifra actual de evasión luego del 18 de octubre, ¿cierto? Luego de la pandemia, para saber si ha aumentado o no significativamente, tal como lo dicen los usuarios del Metro La Cisterna. Claro, y hay acá una idea bastante positiva que en otros países ocurre, pases mensuales, hasta anuales, con descuento, un incentivo y no tan solo la sanción a quienes no están pagando, sabiendo que obviamente esto sí es un problema en el sistema. Muchísimas gracias, Carola, que estés muy bien. De regreso en las informaciones, y lo hacemos para contarles que hasta el Ministerio de Defensa llegaron familiares de las 38 víctimas del Hércules C-130 que hace 2 años cayó al mar. Le piden al ministro de Defensa una reunión colectiva con las autoridades de la Fuerza Aérea, esto para que explique en detalle este sumario de la institución que no logró establecer responsables en este accidente. ¿Coa tenía alguna información de Corvo? No. Okay. ¿Alguna otra idea? No, están viendo que se puede haber devuelto, esperando que aparezca en contacto raro algo. También estamos con la pantalla ahí, con todos los ojos encima, a ver si aparece el transpondedor. Estamos en las mismas condiciones. Audios inéditos que dan cuenta de las comunicaciones entre una funcionaria del Centro de Control de la DGAC y el Centro de Operaciones Aéreas de la FACH, el COA, tras la desaparición del Hércules C-130 con 38 pasajeros a bordo en diciembre de 2019. Corvo es la forma como identifican a la aeronave. Hola, COA. ¿Sabes que Corvo lo estuve llamando para una notificación de Drake? ¿No me notificó? ¿No tienes forma de comunicarte con él para decirle que continúe con las notificaciones? ¿Le vamos a enviar un mensaje por TAC Plus? Sí, por favor. Pero por lo menos por acá el sistema se ve que va bien. Mira, lo escuché y bueno, la impotencia. Lamentablemente, mucho más rabia porque está todas las pruebas y así seguimos en la misma parada y eso es lo que nos tiene con mucho dolor. Si se hubiese activado el protocolo a tiempo, cuando la DGAC lo indicó, seguramente habríamos sabido más, rescatar más cosas. Se demoró mucho. Audios que fueron escuchados esta semana por primera vez por gran parte de los familiares de las víctimas. En ellos se evidencia la tardanza de parte de los funcionarios del COA de la FACH en entregar información. El avión Hércules C-130 había caído al mar 40 minutos antes que la funcionaria de la DGAC los contactara. Adelante. COA, ¿te comunicó con Corvo? Como le digo, no hemos podido comunicarnos con ellos y la última presentación de nuestro sistema... Eso me importa saber. ¿Cuándo y dónde? A ver, demos cuando fue el minuto 14 de la hora pasada. ¿Usted me dice que esa es la última presentación que tuvo del tránsito? Sí.
en el sistema Track Plus. Pero yo lo llamé bastante después y me dijo que lo había hecho sin problema. Sí, seguramente fue mi colega, pero ahora lo estoy chequeando yo, que fue a cenar, y esa fue la última posición. Lo único que hicimos fue quebrarnos, lloramos. Es terrible. Esto ya se sabía una hora antes y no dieron respuesta a eso. Me da rabia que una de las personas que estaba en ese audio dice, no, es que mi compañero fue a cenar, o sea que se están lavando las manos sin tener respuesta. Nosotros queremos respuesta, queremos que paguen. Algunos familiares se reunieron este miércoles con el ministro de Defensa, Waldo Procurica. Esto luego que la FACH cerrara, tras casi 2 años de investigación, el sumario administrativo que buscaba establecer las causas y responsabilidades del accidente. Aseguran que no pudieron establecer ninguna de las dos. ¿Por qué? ¿Por qué no fue posible establecerlo? Porque dado la cantidad de elementos rescatados que corresponden al 1% de la aeronave de diferentes sectores de esta, se pudo efectuar todos los peritajes necesarios, con lo cual no se puede establecer qué es lo que objetivamente ocurrió y produjo el accidente. Una respuesta insuficiente para estas 38 familias. Le pidieron al ministro de Defensa conocer los detalles de este sumario en una reunión colectiva. Y esperamos esa reunión donde nos convoquen a todas las familias, no de manera segregada ni individualizada. Queremos que se haga presente el comandante en jefe con todas las familias, entregando la información que corresponde, con las autoridades que estuvieron a cargo de la investigación para entregar los detalles correspondientes. Un accidente que ocurrió un 9 de diciembre de 2019. Un vuelo con 38 personas a bordo que desapareció a eso de las 18:13 horas cerca del mar de Drake. Había despegado tras advertir por lo menos 3 irregularidades en un motor y sus sensores de combustible. Y tal vez esa emergencia imposibilitó que tuvieran comunicaciones, ¿ya? Esa emergencia puede ser un fuego grande adentro, puede ser una descompresión explosiva, puede ser un desprendimiento de ala, puede ser un desprendimiento de una pala o una hélice que cortó los cables de control del avión y los cables de comunicación y por eso quedaron sin comunicaciones. Pero tuvieron una emergencia mayor que no les permitió comunicarse y que llevó a que cayeran al mar. Una hipótesis que por ahora no ha podido aclarar la FACH. Por eso la esperanza está en la justicia civil para encontrar una respuesta y los responsables. Para su propio personal no es digno, ¿verdad?, de que una institución no respalde a sus propios camaradas. Ellos no fueron a la guerra. Aquí ellos estaban en una comisión de servicio, en una misión de trabajo, por lo tanto el accidente es un accidente laboral. Y vamos a llegar hasta la última instancia. Somos la fuerza de las 38 familias acá presentes y créanme que no vamos a descansar porque necesitamos justicia. No hay fecha exacta para la reunión exigida por todos los familiares, pero debería ocurrir en los próximos días. Un paso más de estas 38 familias por encontrar justicia y honrar la memoria de sus seres queridos. Bueno, ya estamos junto a Paloma Ávila para revisar informaciones respecto a esta COP26 y qué pasa también con el compromiso de los grandes países, Paloma, más allá de que muchos han tenido acuerdos bien importantes y trascendentes. Sí, esta es la conferencia de las partes. Para quienes no saben, el mundo está reunido en este momento, frenado, para tratar justamente de frenar, de detener el cambio climático. Y para partir en la búsqueda por disminuir justamente el uso de combustibles fósiles, 40 países ya se comprometieron en un nuevo acuerdo para poder reducir el uso de carbón en sus planes energéticos. Esta es una súper buena noticia, pero que tiene un dejo amargo al final, porque los principales consumidores y usuarios a nivel mundial de carbón, que son China y Estados Unidos y Australia, todavía están desmarcados de esta iniciativa. El gobierno británico detalló que entre los 40 gobiernos que se han adherido a la declaración, un total de 18 llevó el desafío más lejos, y adivina quién fue uno de esos. Chile está hoy día buscando no construir o invertir en energías que utilicen carbón. Polonia y Vietnam están junto a nosotros, así que somos pioneros tratando de luchar contra el uso de carbón que genera tantos tantos gases de efecto invernadero, ¿verdad?
Y el sector privado también ha estado presente en esta COP26. Las grandes compañías financieras anunciaron algo muy importante. Van a lograr gestionar 130 billones de dólares para la lucha contra la crisis climática. Poner la plata es la parte relevante de esta tarea, porque cerca de 450 bancos de 45 países, como el Santander o el BBVA, que están presentes en nuestro país, se comprometieron en la tarea por la descarbonización e informaron que van a tener una hoja de ruta para que distintas empresas implicadas sigan las directrices científicas y permitan alcanzar que las emisiones lleguen a cero en 2050. Esto junto con el compromiso de lograr objetivos intermedios como la reducción del 50% a 2030 e incluso del 25% en los próximos 5 años. Una muy buena noticia, pues estamos hablando de alrededor del 40% de los activos financieros a nivel mundial. Necesitamos plata para poder combatir el cambio climático. Bueno, y Greta durante esta COP26 ha estado más polémica, la hemos visto mucho más activa y mucho más enojada. La activista climática sueca Greta Thunberg, que ha sido conocida a nivel mundial por sus protestas, se ha mostrado muy confrontacional durante esta versión de la COP26. En la jornada de ayer se fue de un panel sobre compensación de carbono gritando que se estaba generando un greenwash, un lavado verde de imagen. El panel estaba siendo liderado por el responsable de las finanzas climáticas, Mark Carney, y también tuvo intervenciones de otros activistas climáticos que aparecieron con carteles catalogando al grupo de trabajo como una estafa. Greta además participará en grandes protestas en la ciudad. Una va a ser mañana, organizada por Fridays for Future, y otra el día 6, en la que van a participar distintas organizaciones británicas ambientalistas en busca de movilizar esta COP, ¿verdad? Hay que ver qué va a decir Greta de ahora en adelante. Pero el mundo se mueve lento, pero se mueve bien en algunos sentidos, y hay algunas noticias ambientales que también son buenas y que nos involucran a nosotros. Imagínense que expertos chilenos lograron encontrar a las ballenas francas con sus crías en las costas chilenas, lo que abre una puerta de esperanza a una especie que estuvo a punto de extinguirse debido a sus características físicas y además porque es mucho más lenta que las otras ballenas, entonces es una presa fácil para cazadores. Esta ballena en nuestro país vive en la zona de Aysén y volvió a aumentar luego de que se prohibía su caza durante el último tiempo. Bueno, con estas imágenes, pero además también con estas chicas empoderadas, Greta Thunberg, Isi Riquelme, que ahí dijo la responsabilidad de ustedes es el rumbo de la humanidad. Estamos esperanzados en lo que puede surgir en esta COP26. Bien pendientes y con reportes constantes con todo tu equipo, Paloma. Sí, estamos haciendo una cobertura integral junto a la Fundación Meri, así que estén atentos porque la COP26 definitivamente tiene que ver con nuestro futuro y el de nuestros hijos. Bueno, y con estas lindas imágenes, nosotros vamos a ir a la pausa. Muchas gracias, Paloma, por este reporte y actualización de lo que ocurre en la COP26. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, vamos a cerrar esta edición recordándoles que queda poquito menos de un mes, 3 y 4 de diciembre, para una nueva Teletón. Ahí está nuestro compromiso también con esta campaña solidaria. De esta forma llegamos al final de esta edición a través de la pantalla de Serena Chile, tarde con 23, 22 grados de máxima, así que bastante más frío de lo que estaba pronosticado para este día de hoy.